Buenas tardes, hermanos. Nos ponemos entonces de pie para orar, para darle inicio a la palabra. Amado Dios, delante de tu presencia, Señor, esta tarde, Señor, venimos fieles a ti, a tu palabra, Señor, a tu voluntad. Aquí estamos reunidos en esta tarde, Señor, como hermanos, Padre, para darte la honra, para darte la gloria, para darte la exaltación. Tal vez no vemos muchos, Señor, porque en este momento no podemos haber muchos en un solo sitio, Padre. Pero conforme a tu voluntad y conforme a tu mandato, Señor, de que debemos estar en unidad, de que debemos estar unánimes los unos con los otros, venimos para oír tu palabra, Señor. Venimos para escuchar tu maravillosa voluntad, Señor. Hoy disponemos nuestro corazón y disponemos nuestras vidas delante de tu presencia para honrarte, para santificarte, Señor amado. En esta tarde me quito yo para que el Espíritu de Dios hable a través de mis labios, para que el Espíritu Santo hable a través de mi corazón, Señor. Padre, yo te pido en esta tarde que tus palabras sean como fuego en medio de mis labios, Señor. Que tu palabra, Señor, sea abriéndole los ojos, sea abriéndole los oídos espirituales, Señor. Porque donde habemos dos o más reunidos en tu nombre, ahí está tu maravillosa presencia. Y hoy tu Espíritu Santo está aquí en medio de nosotros. En el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Bueno, buenas tardes, hermanos. Hoy vamos a tocar un tema bastante controversial. He querido ponerle al título de la prédica la promesa del reino o las buenas nuevas. ¿Sí? La palabra se llama la promesa del reino o las buenas nuevas, o lo que nosotros llamamos evangelio. Entonces, cuando nosotros hablamos del evangelio o cuando hablamos de las buenas nuevas, si nosotros como creyentes, enseguida en qué pensamos en los cuatro evangelios, ¿no? Pensamos en el evangelio de Mateo, en el evangelio de Lucas, en el evangelio de Marcos, en el evangelio de Juan. Pero pues realmente vamos a ver que esta palabra evangelio o buenas nuevas, o lo que en el hebreo se llama la besorá, va mucho más allá de lo que nosotros pensamos, ¿sí? Porque cuando nosotros hablamos del evangelio, ¿qué se nos viene a la cabeza? Que la gente haga la oración de fe, que la gente venga a Jesús, ¿sí? Predicarle de que vea, hermano, arrepiéntanse. Pero vamos a ver que este concepto de evangelio o de buenas nuevas es mucho más profundo de lo que tú y yo pensamos, y realmente no es nuevo. Amén. Mire que cuando el Señor Jesús empezó a hacer la obra aquí en la tierra, ¿qué fue lo primero que él dijo? Él dijo: arrepentidos y convertidos, que el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, cuando él está hablando de que el reino de los cielos se ha acercado, realmente él está hablando del evangelio. ¿Sí? Pero fíjese en algo, fíjese que el reino de los cielos se acerca no cuando tú y yo quisimos que se acercara, sino cuando la misericordia de Dios se acercó a nuestra vida. ¿Sí? Cuando Dios dispuso y dijo: hoy es el día en que yo voy a hacer mi misericordia con los hombres. Amén. Mire que esa palabra para este concepto de buenas nuevas, de arrepentidos y convertidos, es muy importante. Tengámoslo ahí en cuenta. Porque esa palabra arrepentimiento viene de otra palabra hebrea que es techubá. Y techubá es volver, regresar de nuevo a hacer la voluntad de Dios, o regresar de nuevo a la Torá. Amén. Yo quiero que vamos a el libro de Hebreos, capítulo 3, versículo 7.
Cuando ya lo tengan me dicen amén. Hebreos capítulo 3 versículo 7. Amén. Entonces dice así la palabra de Dios. Porque el Espíritu Santo dijo, si escuchan hoy su voz, no endurezcan sus corazones para provocarlo a ira como los rebeldes y como en el día de la provocación en el desierto, donde me provocaron sus padres al ponerme a prueba, habiendo visto mis obras durante 40 años. Por lo cual me disgusté con aquella generación y dije, este pueblo se extravía en su corazón y no han conocido mis caminos, como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Tengan cuidado, pues, hermanos míos, para que no haya en alguno de ustedes corazón malo de incredulidad, para apartarse del Dios vivo, sino esfuércense por su alma cada día, hasta el día que es llamado hoy, para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. Porque tenemos parte con el Cristo, si nos tomamos firmemente de este pacto verdadero, desde el principio hasta el fin. Como se dijo, si escuchan hoy su voz, no endurezcan sus corazones para provocarlo a ira. ¿Sí? Porque ¿quiénes fueron los que habiendo escuchado lo provocaron a ira? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por medio de Moisés? ¿Y con quiénes se disgustó durante 40 años, sino con los que pecaron y cuyos huesos quedaron tirados en el desierto? Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a los que fueron desobedientes. Vemos que no pudieron entrar porque no creyeron. Temamos pues, no sea que estando firme la promesa de entrar en su reposo, alguno entre ustedes se ha hallado imposibilitado para entrar. Y escuche lo que dice el 2. Porque de la misma manera que a ellos, también a nosotros nos han sido anunciadas las buenas nuevas. Otra vez. Porque de la misma manera que a ellos, también a nosotros nos han sido anunciadas las buenas nuevas. ¿Sí es que ahí está la palabra buenas nuevas? O evangelio. O sea, cuando usted escuche buenas nuevas, ¿sí? O promesa del reino, ese es el mismo evangelio. Entonces, mire lo interesante. Porque él viene hablando de quién? Él viene hablando del pueblo que sacó Dios de Egipto a través de Moisés. Y él viene diciendo que no tuvieron fe, que tuvieron un corazón duro, que pecaron, ¿sí? Entonces luego en el 2, en el capítulo 4, versículo 2, dice, porque de la misma manera que a ellos, también a nosotros nos han sido anunciadas las buenas nuevas, pero no les aprovechó la palabra que escucharon, porque no fue mezclada con fe por los que la escucharon. Entonces mire que dice la palabra de Dios que al pueblo de Israel antiguo se le predicaron las buenas nuevas. O se le predicó el evangelio. Entonces ahí es donde surge la duda o donde surge la pregunta. Si el evangelio no es algo nuevo, ¿qué es el evangelio? Y si a ellos se les predicó también el evangelio, ¿qué fue el evangelio? Dice, porque de la misma manera que a ellos, también a nosotros nos han sido anunciadas las buenas nuevas, pero no les aprovechó la palabra que escucharon porque no fue mezclada con fe por los que la escucharon. Entonces mire lo tremendo, ¿no? Porque ¿qué es el evangelio? O sea, el evangelio no es algo nuevo. Porque a nosotros cuando ingresamos a la iglesia nos enseñan que el evangelio ¿qué es? Predicar a Cristo, traer la gente al arrepentimiento, ¿sí? Decirle, mire, Cristo murió por nuestros pecados, ¿sí? Reciba a Cristo en su corazón. Y para nosotros ese es el evangelio. Pero mire que cuando vamos a la palabra de Dios, nos está diciendo que esas buenas nuevas le fue predicada al pueblo antiguo. Entonces ahí es donde usted y yo vamos a analizar y vamos a ver qué es el evangelio. Amén. Sigue diciendo, pero nosotros los que hemos creído entramos al reposo porque como él dijo, como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, porque he aquí las obras de Dios han existido desde el origen del mundo.
Como él dice respecto al día de reposo, reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez dice, ahora no entrarán en mi reposo. Por tanto, puesto que hubo oportunidad para que cada uno entrara en él, pero los que fueron primeros a los que se les anunciaron las buenas nuevas, mire que vuelve y dice, o sea que al pueblo de Israel se les anunció el evangelio. Amén. No entraron por haber sido desobedientes. Nuevamente la determina otro día después de mucho tiempo, como está escrito anteriormente, porque David dice, si escuchan hoy su voz, no endurezcan sus corazones. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el evangelio que se predicó antes y el evangelio que se está predicando ahora? Sí, hay un punto allí intermedio, y el punto intermedio es la fe. Y dice también que cuando tú no recibes el evangelio con fe, el corazón se endurece. Y si el corazón se endurece, vea. ¿Sí? Pero ¿por qué se endurece el corazón? Porque si no hay fe suficiente para creer en lo que Dios dijo, en las promesas que Dios hace, pues es una fe vana. Es un creer vano. Independientemente de lo que Dios nos enseñe, independientemente de lo que Dios nos prometa, si no hay esa fe genuina, si no hay ese arrepentimiento verdadero, si no hay un temor al pecado, no hay nada. ¿Pero qué es el pecado? ¿Quién me lee qué es el pecado? Primera de Juan 3:4. Búsqueme qué es pecado. En Primera de Juan 3:4 hay una definición de qué es el pecado. Todo aquel que comete pecado quebranta también la ley, pues el pecado es quebrantamiento de la ley. Amén. Entonces, ¿qué es el pecado? El pecado es el quebrantamiento de la ley. Y mire que el pecado o el quebrantamiento de la Torá tiene mucho que ver con el pecado. O sea, tiene que ver mucho con la falta de fe. ¿Por qué? Porque ¿qué es falta de fe? No creer en las promesas de Dios o no creer que existe un Dios. Y si tú no crees que existe un Dios, pues ¿para qué mandamientos vamos a guardar? Simplemente para ti no existen. O simplemente para ti es una religión. Y si es una religión, da lo mismo si obedeces o no obedeces. Tú empiezas a obedecer cuando de verdad crees que Dios existe y que Dios es galardonador de aquellos que lo obedecen. Por eso la palabra de Dios dice, porque el justo por la fe vivirá. Pero si el justo retrocede, no agradará tu alma. Amén. Sin fe es imposible agradar al Dios del cielo. ¿Por qué? Porque cuando no hay fe, tú invalidas el pacto o invalidas la promesa de Dios. Amén. Mire, vamos a Deuteronomio 4:6. Aquí hay una definición muy bonita. Aquí hay una definición de parte de lo que Dios le prometió al pueblo de Israel en la antigüedad. Deuteronomio 4:6. Dice así, los guardarán, hablando de los mandamientos, y los pondrán por obra, porque esta será su sabiduría e inteligencia a los ojos de las naciones, que al escuchar todos estos estatutos dirán, esta gran nación es sabia y entendida. ¿Por qué? ¿Qué gran nación hay que tenga cerca a su Dios como lo está Yahweh, nuestro Dios, en todo lo que lo invocamos? ¿Y qué gran nación hay que tenga estatutos y ordenanzas justas como toda esta ley que hoy pongo delante de ustedes? Entonces mire cómo Dios le llama a la Torá. Dios le llama, esta será su sabiduría e inteligencia. Entonces, ¿cuál es nuestra sabiduría e inteligencia? Guardar los mandamientos de Dios. Porque hay una sabiduría también del mundo. Dice en el libro de Santiago que hay una sabiduría que es animal, terrenal. ¿Sí? O sea, la sabiduría de los hombres para hacer lo malo o para actuar
bajo su propia voluntad, buscando un fin egoísta. Pero los mandamientos, ¿a qué te llevan? A respetar al prójimo. ¿A qué te llevan los mandamientos? A amar a Dios. Por eso Jesús lo resumiendo: amarás a Dios con todo tu corazón, toda tu alma y todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Porque realmente cuando tú guardas un mandamiento, digamos, no robar, ¿a quién estás amando? A tu prójimo, porque estás respetando los bienes ajenos de tu prójimo. Cuando dice no matarás, estás respetando la vida de tu prójimo. O sea, la sabiduría de Dios es una sabiduría que no es egoísta, sino que va en pro de un bien común, ¿sí? Y sobre todo conlleva una justicia. Amén. Vamos a Mateo 23. Sentido. A Mateo 23, 23. Dice así la palabra de Dios. Dice Jesús, dice: ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque pagan el diezmo de la menta, el eneldo y el comino, pero pasan por alto los aspectos más importantes de la Torá o de la ley. Y escuche cuáles son los aspectos más importantes de la Torá: la justicia, la misericordia y la fe. Recuerden que Jesús viene a enseñarnos la forma correcta de interpretar los mandamientos de Dios. Entonces Él dice: está muy bien la letra, está muy bien lo que Dios les entregó a ustedes a través de Moisés, pero a ustedes les falta aplicar a esa letra la fe, la misericordia y la justicia, que es lo mismo que está hablando Pablo en el libro de Hebreos. El que está diciendo: esa promesa de redención o esas buenas nuevas o ese evangelio que se le predicó al pueblo de Israel, ellos no lo pudieron aprovechar porque no lo escucharon con fe. Amén. Si ellos lo hubiesen escuchado con fe, eso les hubiese traído vida y les hubiese traído salvación. Vamos a Romanos 10, porque Romanos 10 también nos da una pista de qué es el evangelio. ¿Sí? Amén. Acuérdese que nosotros Romanos 10 lo utilizamos para predicar. Cuando usted le va a predicar a una persona en la calle, normalmente para que la persona haga la oración de fe, nosotros utilizamos Romanos 10. ¿Qué dice Romanos 10? Que si confesaras con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres con todo tu corazón, entonces serás salvo. Porque Pablo dice: esa es la palabra de fe que predicamos. Realmente utilizamos Romanos 10 para que las personas vengan a Jesús, para que las personas conozcan a Jesús. Amén. Mire lo que dice Romanos 10:2: porque testifico respecto a ellos que tienen celo de Dios. Aquí está hablando del pueblo de Israel, pero no con entendimiento, porque han ignorado la justicia de Dios y han procurado que sea establecida su propia justicia. Y por esta razón no se han sujetado a la justicia de Dios. Entonces mire que una cosa es la justicia de Dios y otra cosa es la justicia de los hombres. Una cosa es como tú interpretas la palabra de Dios, y otra cosa es como realmente Dios quiere que nosotros la veamos. Por eso es tan importante la venida de Jesús, ¿sí? Porque Jesús no venía a traer interpretaciones humanas como las trajeron los fariseos, como la tenían los fariseos, o como la tenían los saduceos, o como la había interpretado Judá, sino que Jesús venía a traer la verdadera interpretación, es decir, la verdadera justicia que Dios quería que el pueblo entendiera o que el mundo entendiera. Amén. Dice: porque el Cristo es el fin de la ley
para justicia a todo el que cree. Pero mire que aquí esta palabra fin no es como un fin de terminación, sino el propósito. Como decir, el propósito de la ley era ¿quién? Cristo. Dice, para justicia a todo aquel que cree, porque Moisés describió de esta manera la justicia que es por medio de la ley. El que ponga por obra estas cosas será salvo por ellas. Pero la justicia que es por medio de la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién ha subido al cielo y ha hecho descender al Cristo? Repita conmigo, ¿quién ha subido al cielo y ha hecho descender a Cristo? ¿Quién ha descendido hasta lo profundo del Seol para levantar a Cristo de entre los muertos? Amén. Pero ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Diga, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Amén. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confiesas con tu boca a nuestro Señor Jesús y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Ya. Eso es lo que dice la palabra. Ese es el versículo que nosotros utilizamos para que las personas vengan a Jesús. Dice, porque el corazón que cree en Él es justificado y la boca que lo confiesa es salva. Porque la Escritura dice, todo el que cree en Él no será confundido. Y en esto no hay distinción entre judíos y gentiles, porque uno es el Señor de todos ellos, que es generoso para con todo aquel que lo invoca. Pero mire que aquí hay varias palabras que Pablo está citando. Por ejemplo, en el 6 dice, pero la justicia que es por medio de la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién ha subido al cielo y ha hecho descender al Cristo? ¿Quién ha descendido hasta lo profundo del Seol para levantar al Cristo? ¿Dónde más en la Escritura dice eso? O sea, para poder nosotros entender qué es el Evangelio que le fue predicado al pueblo de Israel antiguo y que nos fue predicado a nosotros, tenemos que ahondar en esta palabra y mirar de dónde es que Pablo está sacando esta definición. Porque él dice, Moisés describió de esta manera la justicia que es por medio de la ley. El que ponga por obra estas cosas será salvo por ellas. Pero la justicia que es por medio de la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién ha subido al cielo? ¿Sí? O sea, Moisés dijo, el que haga estas cosas será salvo por ellas. Pero hay otra parte que no es en el Nuevo Testamento, que dice, ¿quién subirá al cielo? Vamos a ver de dónde viene. Y hay otra palabra que dice, miren el 8 dice, pero ¿qué dice? ¿Qué dice quién? La Torá. Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Vamos a ver dónde están esas frases. Amén. Entonces vamos a Deuteronomio 30. Busquemos Deuteronomio 30. Deuteronomio 30, 10. Dice así: cuando obedecieras a la voz de Yahweh tu Dios, para guardar sus mandatos y sus estatutos escritos en este rollo de la Torá, cuando te convirtieras a Yahweh tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y escuche lo que dice el 11, porque este mandato que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. No está en los cielos para que digas, ¿quién subirá por nosotros a los cielos? ¿Sí ve dónde está la palabra? ¿Quién subirá por nosotros a los cielos y nos lo traerá? Y nos lo hará oír para que lo cumplamos. Ni está al otro lado del mar, para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traigas y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos? Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. ¿Cómo? ¿Y dónde estaba eso? Estaba en el libro de Romanos. O sea que cuando Pablo está hablando de las buenas nuevas, o cuando Pablo está hablando del Evangelio,
que se le predicó al pueblo de Israel y que nos está predicando a nosotros, está citando Deuteronomio 30. ¿Sí? Mire que si nos ubicamos acá en Deuteronomio 30, cuando Pablo le vuelve y le dice los mandamientos o le refresca el pacto al pueblo de Israel, ¿sí? Él le dice al pueblo: si ustedes reciben esta palabra y ustedes la escuchan con fe en su corazón, van a amar a Dios con todo su corazón, con toda su alma y con toda su fuerza. Entonces mire que no en el nuevo pacto es que por primera vez se le habla al pueblo de fe, ni que deben guardar unos mandamientos con fe para que esos mandamientos o esas buenas nuevas que se les habló sea algo efectivo. Amén. Mire que si usted se fija en Deuteronomio 30, 11, aquí ya está hablando del Mesías, sino que está revelado en Romanos 10. Escuche, dice: porque este mandato que yo te ordeno hoy, o sea, hablando de la Torá, no es demasiado difícil para ti, ni está lejos, no está en los cielos para que digas: ¿quién subirá por nosotros a los cielos? Y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos. Entonces, ¿qué estaba diciendo Moisés? Le está diciendo al pueblo: ustedes tal vez recibieron estos mandatos de parte mía, yo que soy un simple hombre. Tal vez ustedes no lo van a creer. Ustedes necesitan que alguien venga del cielo y les revele esta palabra para que ustedes puedan tener fe. Y eso fue lo que no tuvo el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, que decía: pero es que Moisés es como nosotros. Moisés fue nacido de mujer. Moisés no es ni un ángel, ¿sí? Ni Moisés es un ser divino. Eso lo pudo haber escrito Moisés. Entonces, ¿quién subirá al cielo para traernos la ley de Dios, los mandamientos de Dios? Entonces, en cierto modo, fue un evangelio que se les entregó a ellos, pero ellos siempre tuvieron la duda de que no hubo alguien extraordinario, un ser divino que se los bajara a ellos, para que ellos pudieran tener fe. Por eso es que el creer en Jesús produce fe. ¿Por qué? Porque Jesús es el Hijo de Dios. Y tiene que ver mucho con Mateo 5:17. Mire que dice Mateo 5:17. Ustedes no piensen que yo he venido a abolir la ley y los profetas. Yo no he venido a abolir, dicen unas versiones, sino a enseñarles la interpretación correcta, o en otras dice a completar. Esa palabra completar me gusta más. ¿Y sabe por qué me gusta más esa palabra completar? Porque lo que le fue entregado al pueblo de Israel lo vino a completar Jesús, porque Jesús bajó de los cielos, nos trajo la revelación de lo que era el evangelio, murió, volvió a resucitar. Entonces nosotros, tú y yo, ya no tenemos excusa de decir: no, es que esa es simple palabra de hombre, ¿sí? Cuando Jesús nos enseña la verdadera interpretación de la Torá, entonces esa ya no es palabra de hombre, sino que es palabra de Yahweh. Amén. Y mire que lo contrario a lo que se dice en muchos círculos cristianos, o contrario a lo que se dice en muchos círculos religiosos, dice: no, es que nadie podía cumplir la Torá. Pero nadie podía cumplir la Torá. ¿Por qué? Porque no había fe en el pueblo para eso. No amaban a Dios con todo su corazón. Pero mire lo que dice la palabra. Dice: porque este mandato que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. Entonces, si la Torá no es demasiado difícil, ¿por qué para el pueblo era tan difícil cumplirlo? Porque, como dice Hebreos, no había fe para eso. Y como no había fe, se les endureció el corazón. Dice: ni está al otro lado del mar para que digas: ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos los traiga y nos los haga oír a fin de que lo cumplamos? Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Pero la palabra está cerca de nuestra boca
y está en nuestro corazón cuando la escuchamos con fe y cuando sabemos que el mismo Hijo de Dios bajó de los cielos para producir fe en tu corazón y para producir fe en el mío. Amén. Dice, mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal, porque yo te mando hoy que ames a Yahweh, que andes en sus caminos y guardes sus mandatos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Yahweh tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Mas si tu corazón se apartara y no oyeras y te dejaras extraviar y te inclinaras a dioses ajenos y les sirvieras, yo les protesto hoy, que de cierto perecerán. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Pablo cuando vuelve y anuncia el evangelio? Está diciendo, la palabra está muy cerca de ustedes, está en su boca y está en sus corazones. Ustedes escojan el bien o escojan el mal. Si ustedes guardan los mandamientos de Dios, ellos les van a dar vida. Pero si ustedes los rompen, entonces esto les servirá de maldición. ¿Cuál es el propósito de la ley? El propósito de la Torá. El propósito de la Torá no es proporcionarle salvación al hombre. La salvación la da Jesús. O sea, a través de la muerte de Jesús. A través de la muerte vicaria de Jesús. Es el recurso que Dios utiliza para volver a traer a la casa de Israel al pacto. Pero una vez la casa de Israel ha sido traída al pacto, debe obedecer la palabra de Dios. Por eso el evangelio no es simplemente que tú le digas a una persona, mira, recibe a Cristo y ya eres salvo. Esa es una parte. Pero después viene la otra parte. Y la otra parte es enseñarle a la persona que guarde mandamientos. Es enseñarle a la persona en qué consiste el evangelio. ¿Sí? O sea que el evangelio que tuvo el pueblo de Israel fue sin fe. Pero el evangelio que tú y yo, barato que tenemos hoy en día, es un evangelio también incompleto. Porque el evangelio de ellos no contempla la fe, pero el de nosotros no contempla los mandamientos. Amén. Volvamos otra vez a Romanos 10. Dice el 13, dice, porque todo aquel que invocara el nombre de Yahweh será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no creyeron? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han escuchado? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito, vuelve y dice, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian el mensaje de redención y del reino. Mire otra vez las buenas nuevas, ¿sí? Pero Pablo vuelve y dice, está escrito, mas no todos obedecieron al evangelio de la promesa de redención. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a la amonestación de nuestro anuncio? Así que la fe viene por el oír atentamente y el oír por la palabra de nuestro Dios, el mensaje de redención del Mesías. ¿Sí? Entonces, ¿dónde más dice eso? Dice aquí la palabra que en Isaías. Entonces vamos a ver qué es lo que dice en Isaías. Isaías 52:7.
Leamos desde el 5. Entonces dice así: y ahora, ¿qué hago aquí? Dice Yahweh, ya que mi pueblo es llevado injustamente y los que en él dominan lo hacen aullar, dice Yahweh, y continuamente es blasfemado mi nombre todo el día. Escuche lo que dice el 6. Dice: por tanto mi pueblo conocerá mi nombre. Por esta causa en el día, el aquel, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. Está hablando de Jesús, ¿sí ve? Y dice, aquí ya cita el versículo que está citando en Romanos Pablo. Dice: cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas noticias, del que anuncia paz, del que trae buenas noticias de bien, un evangelio, del que proclama salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Voz de tus centinelas alzarán la voz juntamente, darán voces de júbilo, porque ojo con ojo verán a Yahweh retornando a Sión. Otra vez, voz de tus centinelas alzarán la voz juntamente, darán voces de júbilo, porque ojo con ojo verán a Yahweh retornando a Sión. Canten alabanzas, alégrense juntamente, soledades de Jerusalén, porque Yahweh ha consolado a su pueblo, a Jerusalén ha redimido. Yahweh desnudó su santo brazo ante los ojos de todas las naciones, y todos los confines de la tierra verán la salvación del Dios nuestro. Apártense, apártense, salgan de ahí, no toquen cosa inmunda, salgan de en medio de ella. Purifíquense los que llevan los utensilios de Yahweh, porque no saldrán apresurados ni irán huyendo, porque Yahweh irá delante de ustedes y el Dios de Israel será su retaguardia. Entonces mire que cuando Pablo cita Isaías 52:7 para hablar del mensaje del Evangelio, ¿de qué está hablando él? Él está hablando del retorno de la casa de Israel. Entonces básicamente el mensaje del Evangelio, ¿de qué nos está hablando? Nos está hablando del regreso o del retorno de la casa de Israel al pacto. Recuerde que la casa de Israel, ¿qué hizo? Abandonó el pacto. Dijeron, ya no queremos más la Torá, ya no queremos más los mandamientos de Dios, nos vamos a los gentiles, nos vamos al mundo. Eso que ellos hicieron era motivo de muerte. O sea que no había forma de que el pueblo de Israel regresara al pacto. ¿Sí? Pero usted sabe ya que había una promesa de que ellos regresarían, y el único recurso que Dios encontró para volver a traerla a la casa de Israel era a través de la muerte de Jesús. Él fue el Cordero que quitó el pecado de la casa de Israel, el pecado del mundo. ¿Sí? Entonces, por eso, el mensaje del Evangelio debe ir acompañado de tres cosas. Miren, número 1, es el mensaje donde dicen, Dios encontró un recurso para volver a traer a la casa de Israel. ¿Sí? Jesús es el Cordero inmolado, que dio la vida para que el pecado de la casa de Israel fuera expiado. ¿Sí? Número 2, anuncia el retorno de la casa de Israel. Número 3, nos está hablando de arrepentimiento, y el arrepentimiento tiene que ver mucho con el pecado, y el pecado es la transgresión de la Torá. Entonces, ¿de qué nos está hablando Dios? Vuelvan al pacto. Entonces, a través del mensaje del Evangelio, la casa de Israel vuelve al pacto, a los mandamientos. Entonces, ¿qué son las buenas nuevas? Las buenas nuevas son los mandamientos de Dios. Las buenas nuevas es la Torá. ¿Sí? Miren, obedezcan a mi palabra. Es el mensaje venido del cielo para los hombres. Otra vez. ¿Sí? ¿Qué es las buenas nuevas? ¿O qué es el Evangelio? Es el mensaje del reino presentado a los hombres. Lo que pasa es que el mensaje del reino que se nos presentó a usted y a mí tenía un agregado especial, un agregado diferente al evangelio que se le presentó al pueblo de Israel antiguo. Y era que a través de Jesús, usted y yo podíamos volver a entrar al pacto. Esa es la diferencia. Pero a ellos también se les predicó lo mismo. A ellos también se les trajo el mensaje del reino, pero no les aprovechó porque no tenían la fe suficiente para recibir el mensaje. Y según lo lee Pablo en la sabiduría que Dios le dio, ellos no tuvieron la fe para recibir el mensaje porque ellos en su corazón pensaban, bueno,
Y este Moisés es un simple hombre. ¿Quién sabe si él se sentó por allá en esa montaña donde subió y escribió todo eso? ¿Por qué Dios no nos manda un ángel o nos manda un ser celestial y le dice, vea, estos son mis mandamientos? Entonces más o menos eso fue lo que hizo Jesús. Jesús es el Hijo de Dios. Y Jesús viene a demostrarnos que es el Hijo de Dios en varias cosas. La primera es que logró vivir sin pecado. O sea, Él se hizo hombre y en ese cuerpo débil, Él logró vivir sin pecado. ¿Sí? Y número 2, Él se levantó de los muertos para demostrarnos que su naturaleza era divina, que su naturaleza era celestial. Y que a la manera en que Él obedeció los mandamientos de Dios, si nosotros también obedecemos, vamos a levantarnos en un cuerpo igualito al de Él. Y esa es la promesa de este evangelio. El pueblo de Israel no la creyó, pero nosotros tuvimos al Mesías. Aunque tú y yo no vimos la cruz, aunque tú y yo no vimos la sangre, aunque tú y yo no vimos el sacrificio, pero sabemos y creemos que Él es el Hijo de Dios, que vino a completar ese mensaje que el pueblo de Israel no pudo recibir. Amén. Entonces mire que ¿qué podemos concluir allí? La Torá tiene una función diferente a la fe. ¿Sí? Entonces mucha gente confunde la fe y confunde la gracia con la ley. Y la gracia no tiene nada que ver con la ley. La gracia siempre ha existido. ¿Sí? Cuando Dios permite que 8 personas en el tiempo de Noé ingresen al arca, ¿qué es eso? Misericordia o gracia. ¿Sí? Cuando Adán peca, Dios pudo haber desaparecido a Adán, pero para Adán hubo gracia. Porque Dios los castigó, pero hubo también perdón. Porque si no, la humanidad no existiría. ¿Sí? Hay muchas veces en que Dios ha aplicado la misericordia. Entonces, mire que la misericordia o la gracia de Dios o el favor de Dios no tiene que ver nada con la Torá. Tienen funciones totalmente diferentes. Y ahí es donde usted y yo estamos confundidos. Porque la fe y la gracia tienen el propósito de traerte salvación. Pero la Torá son los mandamientos de Dios. Amén. ¿Dónde dice eso? En el libro de Gálatas. Vamos a Gálatas 3:21. Mire que muchas veces Gálatas, mucha gente lo utiliza para desvirtuar y decir de que la ley ya no hay que guardar. Sí, pero mire que en el mismo Gálatas, en ese mismo libro que mucha gente utiliza para desvirtuar de que hay que guardar la ley, dice esto, que la ley tiene una función totalmente diferente a la gracia. Entonces Gálatas 3:21. Mire lo que dice. Dice, luego la ley en la Torá es contraria a las promesas de Dios. Y escuche lo que dice, en ninguna manera. Porque si la ley en la Torá dada pudiera vivificar por sí misma, la justicia fuera verdaderamente por la ley en la Torá. Entonces mire, escuche lo que dice al principio. Dice, luego la ley es contraria a la promesa de Dios o al Evangelio. Dice, en ninguna manera. No es contraria, sino que tienen funciones diferentes. Una cosa es la Torá y otra cosa es la salvación. Una cosa es la justificación y otra cosa es la santificación. Tú eres justificado a través de la gracia y a través de Jesús. Pero cuando hablamos de santificación, empezamos a hablar de que un creyente o en que tú y yo empezamos a caminar en obediencia. ¿Sí ve que es totalmente diferente?
Dice, porque si la ley en la Torá dada pudiera vivificar por sí misma, la justicia fuera verdaderamente por la ley. O sea, si la Torá tuviera la función, ¿sí?, de salvar, no necesitaríamos al Mesías. Es lo que está diciendo allí. Mas la Escritura demostró que todo estaba encerrado bajo pecado para que la promesa que es por la fe en Yeshua HaMashiach fuera dada a los que creyendo obedecen. ¿Sí? Mire que yo siempre pongo este ejemplo muy bonito para explicar la función de la Torá. ¿Sí? Cuando entramos al nuevo pacto a través de la gracia y del Espíritu Santo. Yo tengo mis hijos, yo tengo 2 hijos, ¿sí? Pero yo tengo unos hijos que son desobedientes y que ni siquiera me quieren a mí, sino que hacen las cosas como por hacerlas, para que no los castiguen. Entonces cuando yo veo esa actitud en ellos, yo pongo un cartel en la pared y yo digo, bueno, 7 de la mañana levantarse y bañarse, 8 de la mañana cepillarse los dientes, desayunar, 9 de la mañana sentarse en la mesa a hacer tareas, 10 de la mañana tal cosa, tal otra, y les hago un listado con todo lo que tienen que hacer en el día. Pero yo, ¿por qué les hago ese listado? Porque son desobedientes. Y entonces esas son mis instrucciones, o lo que yo llamo Torah. Eso es Torah. Si yo les escribo un cartel con todo lo que tienen que hacer en el día, esa es Torah. Esas son instrucciones. ¿Sí? Pero entonces llega el día en que ellos de verdad aprenden a amarme con todo el corazón y yo ya no les tengo que decir, mire, es que usted hizo esto hoy mal. Esto que está aquí escrito no lo hiciste hoy, sino que ellos ya por obediencia y por amor lo hacen. Entonces llega el día en que yo les digo, mis niños, ya yo tengo que quitarles a ustedes ese cartel porque ustedes ya no lo necesitan. Esos mandamientos y ese amor hacia mí ustedes ya lo tienen escrito. ¿En dónde? En el corazón. Esa es la diferencia entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Que a través del Espíritu Santo, entonces ellos ya no necesitan, el pueblo de Dios o la casa de Israel ya no necesita tener mandamientos escritos en piedra, ni escritos en ningún lado, sino que están escritos en el corazón. Porque dice la Escritura, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones a través del Espíritu Santo. Amén. Mire lo que dice Romanos 3:19. Dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo jurisdicción de la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo convicción de que es reo de juicio de Dios, ya que por la ley ningún ser humano será justificado, pues claro, delante de él, porque por medio de la ley es que se llega a revelar lo que se conoce como pecado. Pero ahora también, escuche lo que dice el 21, pero ahora también por medio de otra fuente, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la misma ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de creer en obediencia a Yeshua, que justifica a todos los que mantienen el creer en obediencia a Él, porque por medio de Él no hay diferencia. Por cuanto todos transgredieron y están destituidos del esplendor de Dios, más serán puestos ahora para ser justificados gratuitamente por su favor, mediante la redención efectuada en el Mesías, a quien Dios puso de antemano como expiación por medio de la fe, en su sangre, como prueba manifiesta de su justicia, por lo cual determinó pasar por alto. Escuche lo que dice aquí. Por lo cual determinó pasar por alto en su paciencia los pecados pasados.
con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida por la ley. ¿Por cuál ley? ¿Por la ley de hacer obra? No, sino por la ley de la fe. Concluimos por la ley misma, pues que el hombre es justificado por fe, aparte de la ley, y no por la observancia de su forma externa. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de la gente de otras naciones? Ciertamente también de las gentes de otras naciones, porque Dios es uno, y Él justificará por creer con obediencia a los de la incircuncisión, y por medio del creer con obediencia a los de la incircuncisión. Luego, por la fe invalidamos la Torá, jamás, sino que confirmamos la Torá. Entonces mire lo que él está diciendo ahí. Él lo que está diciendo es que tú y yo somos justificados por la fe. O sea, tú dices, Señor, yo en mis propias fuerzas no puedo obedecer tus mandamientos. Porque todos cuando no conocemos a Dios estamos en la carne. Y esta carne no le gusta obedecer mandamientos. Pero cuando tú reconoces que en tus propias fuerzas no eres capaz de ser bueno o no eres capaz de obedecer, entonces Dios viene y te acoge su gracia y su amor y te dice, venga, mi hijo dio su vida por ti. Entra al pacto nuevamente a través de mi hijo. Cuando tú recibes eso, viene el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo no lo recibe solamente para hablar en lenguas, no lo recibe solamente para hacer milagros o para hablar profecía. El Espíritu Santo lo recibes para poder obedecer eso que antes no podías obedecer. Y ya se lo voy a demostrar. ¿Sí? El Espíritu Santo es el poder de Dios dentro de nosotros que nos da la capacidad de obedecer los mandamientos. Amén. Vamos a Romanos 7. Dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? Está claro que no. Pero yo no hubiera aprendido el significado de lo que es el pecado sino por la ley. Porque tampoco conociera que la codicia es pecado si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandato, diversificó en mí nuevas clases de codicia. Porque sin la ley el pecado estaría aparentemente muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo. Pero venido el mandato, el pecado es manifestado como vivo y yo en mi interior morí. Y hallé que el mismo mandato que era para vida, a mí me resultó para muerte. Pasemos al versículo 12. De manera que la ley a la verdad es pura y el mandamiento excelso, justo y bueno. Entonces, ¿qué es la ley? Es algo puro, justo y bueno. Por eso era que usted y yo en la carne no podíamos guardar mandamientos. Luego, lo que es bueno vino a ser verdaderamente muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse claramente como pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandato el pecado llegara a ser conocido en su verdadera medida, como realmente pecaminoso. Y escuche lo que dice el 14, porque sabemos que la ley es del Espíritu, mas yo soy carnal, vendido a la esclavitud del pecado. Entonces, ¿qué es la ley? Es espiritual. Entonces, si la ley es espiritual, la única forma de yo poder guardar la ley es cuando yo tengo el Espíritu Santo dentro de mí. Tremendo, ¿no? Mire las malas interpretaciones a dónde nos han llevado. El Espíritu Santo sí, o sea, muy buena la profecía, los milagros, la sanidad, las lenguas, todo eso es hermoso porque son las aristas del Espíritu Santo y sirven para traer consuelo al pueblo y sirven para tú y yo entender de que Dios está en medio de nosotros. Pero lo más importante es que recibimos el Espíritu Santo, que es el poder de Dios para obedecer los mandamientos que antes no podíamos obedecer, porque la carne aborrece los mandamientos. Usted dígale a una persona que está en la carne, dígale, oye, pero es que hay que obedecer a Dios. Oye, pero es que no pueden robar en la empresa. Oye, pero es que no pueden mentir. Y para esa persona que está en la carne,
es algo extraño. ¿Por qué? Porque para esa persona es normal llevarse los lapiceros de la empresa, llevarse las hojas de la empresa, imprimir con el tiempo de la empresa y con la tinta de la empresa. Entonces para él eso es algo chistoso y normal. ¿Por qué? Porque está en la carne, porque la carne no se puede sujetar a la ley de Dios. O dígale a alguien de la calle, oye, hay que guardar chavaje, te ríen la cara. ¿Amén? Ahora vamos a 2 Corintios 11. Ya vamos dándole el molde a esto. ¿Amén? Mire lo que dice Pablo. Dice, bueno fuera que me toleraran para hablarles claramente. Sí, tolérenme. Porque los celo con celo de Dios, pues los he desposado con un solo esposo, para presentárselos como una doncella pura al Mesías. Mire que está hablando de pureza. Cuando hablamos de pureza es santificación. Dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, sus sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad al Mesías. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que les hemos predicado, o si reciben otro espíritu que el que han recibido, o otro mensaje de redención que los que han aceptado están bien dispuestos a escuchar. Entonces mire que hay otro Jesús, hay otro espíritu y hay otro mensaje. Tremendo, ¿no? Y dice Pablo, dice, me temo que así como la serpiente engañó a Eva, ustedes sean engañados. Y yo creo, o sea, yo les sugiero a ustedes por todo lo que hemos aprendido hoy y por todo lo que hemos leído hoy, que hay dos formas de usted apartarse del verdadero mensaje. ¿Sí? ¿Qué fue lo que la serpiente le propuso a Eva? El Señor dijo, no comerán del árbol del bien y del mal. Sí, esa era la orden. Ya. O sea, si ustedes dejan quieto ese árbol allá, ustedes van a vivir. Y van a vivir en el paraíso, en el huerto del Edén, tranquilos. Pero ¿qué hizo la serpiente? Vino y les dijo, realmente lo que Dios dijo no es así. No moriréis. O sea, si ustedes desobedecen, no van a morir. No van a caer de la gracia. ¿Usted sabía que el huerto del Edén es la primera manifestación de gracia hacia los hombres? ¿Y usted sabía que en el huerto del Edén estaba Jesús? Porque el árbol del bien y del mal representa a Satanás, pero el árbol de la vida que estaba en medio del huerto representaba a Jesús. Entonces mire que en el huerto del Edén el hombre estaba en gracia. ¿Y qué le dijo la serpiente? Si ustedes comen de ese árbol que Dios les dijo que no comieran, eso es mentira. Eso no va a pasar nada. Ustedes van a seguir en la gracia. ¿Y qué nos dice la serpiente hoy en día a nosotros? Ustedes a través de Jesús volvieron a entrar al pacto, volvieron a entrar a la gracia, pero eso de guardar el Shabbat y de guardar las fiestas y de obedecer a Dios, eso no es tan importante, vive por gracia. La gracia puede con todo. No vas a morir nuevamente porque ya Jesús te redimió de los pecados. Entonces mire cómo la misma trampa que utilizó la serpiente con Adán y Eva, la está utilizando hoy en día el diablo con el pueblo de Dios. Porque Dios nos está diciendo, a través de mi hijo vuelvan a entrar el pacto, pero ahora que entraron al pacto vuelvan a obedecer. ¿Y qué nos dice la serpiente? No, ustedes ya no tienen que obedecer, vivan por gracia. Entonces una forma de que el pueblo de Dios se deja engañar por la serpiente es que el pueblo de Dios piensa que solamente es a través de gracia y que no tienen que guardar mandamientos. ¿Sí? ¿Y cuál es la otra forma? La otra forma es decirle al pueblo de Dios, mire, no, pueblo de Dios, ustedes no necesitan a Jesús.
Ustedes solos pueden guardar mandamientos y obedecer. Y nadie puede, sin ser a través de Jesús, coger este libro y decir, yo voy a empezar a obedecer esto, porque es a través de Jesús. Y esa es otra forma de usted recibir un evangelio diferente, o de recibir un Jesús diferente. Yo le voy a poner un ejemplo. ¿Cuál es el Jesús de la Iglesia Católica? Es ese, que a través de las obras hay salvación. ¿Sí? Pero no es solamente a través de las obras, es a través de Jesús. ¿Sí ve que hay varias formas de usted recibir otro evangelio y de recibir otro espíritu? ¿Sí? Y yo voy a decir algo duro ahorita. Voy a decir algo duro, ¿sí? Porque usted ve mucha gente que cae para atrás, usted ve mucha gente que habla en lenguas, pero no obedecen mandamientos porque han recibido otro espíritu. Porque el Espíritu Santo que envió Dios, ese Espíritu Santo pone en el corazón obedecer. Si ese Espíritu Santo no trae arrepentimiento y no trae deseos al corazón del pueblo de Dios de volver al pacto, de volver al Shabbat, a las fiestas, a obedecer los mandamientos de Dios, ese no es el Espíritu Santo de Dios, es otro espíritu. Y es otro Jesús. Es el Jesús que rompe los mandamientos, el Jesús que rompe las fiestas, el Jesús que vino a abolir la Torá. Ese es el otro Jesús. Amén. Vamos a Gálatas. Mire que este libro de Gálatas es un libro muy mal entendido. Y sobre todo uno de los primeros versículos. ¿Sí? Vamos a Gálatas 1. Sobre todo uno de los primeros versículos, porque habla de otro evangelio, ¿no? Gálatas 1:6. ¿Sí? Primero vamos a ver quiénes son los Gálatas. Vamos a Primera de Pedro 1:1. Vamos a leerlo rápidamente. Dice Primera de Pedro 1:1. Pedro, apóstol de Jesús, a los que han sido enviados a la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia, elegidos según la presciencia de Elohim, Padre, siendo apartados por el Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre del Mesías. El favor y la gracia les sean multiplicados. Entonces, ¿quién eran los Gálatas? Está diciendo Pedro que eran los dispersos. ¿Sí? Recuerde que en el tiempo de los apóstoles, en el tiempo de Jesús, ellos tenían identificados todavía las 12 tribus. Entonces ellos habían identificado que los Gálatas eran parte de esas 12 tribus dispersas. Por eso Pedro les habla a los Gálatas y les dice, a los que están en la dispersión, a los de Galacia. Entonces los de Galacia hacían parte del pueblo de esas 12 tribus dispersas que en ese tiempo todavía estaban identificados. Entonces bajo esa óptica hay que leer el libro de Gálatas. ¿Amén? Mire lo que dice Gálatas 1:6. Dice, estoy maravillado de que tan pronto se hayan alejado del que los llamó por la fe del Mesías para seguir una enseñanza diferente. No que haya otras, sino que hay algunos que los perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel de los cielos les anuncia otra noticia del reino diferente de la que hemos anunciado, sea maldito. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno les predica diferente evangelio del que han recibido, sea maldito. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres no sería siervo del Mesías. Entonces mire lo tremendo. Estos versículos los han utilizado mucho para decirte a ti y a mí, mire, si usted guarda mandamientos o si usted guarda la Torá,
entonces ese es otro evangelio diferente. Entonces si empiezas a guardar el Shabbat, si empiezas a guardar las fiestas, si empiezas a volverte a la ley, entonces ese otro evangelio está maldito. ¿Por qué? Porque como no teníamos claro, porque hasta hoy no lo teníamos claro, qué era el evangelio, entonces cada denominación tiene un concepto de qué es el evangelio de acuerdo a su doctrina o a su punto de vista. Entonces el evangelio para el pueblo evangélico, ¿sí?, es un evangelio donde Jesús vino a abolir la Torá. Entonces el evangelio para los mormones es otra cosa diferente. El evangelio para los testigos de Jehová es otra cosa totalmente diferente. ¿Por qué? Porque realmente no hay una claridad de qué es el evangelio. Entonces cualquiera o de cualquier denominación viene y dice, si usted no cree al evangelio como yo lo predico, usted está maldito. Porque son puntos de vista que están sueltos. ¿Y por qué son puntos de vista y doctrinas que están sueltas con referencia al evangelio? Porque no hay una claridad de qué es el evangelio. Y resulta que es que el evangelio le fue predicado al pueblo de Israel y se nos está haciendo predicado a nosotros, y para el pueblo de Israel tenía que ver con la Torá, mire, totalmente diferente, ¿sí? Y con los mandamientos del reino, pero para usted y para mí tiene que ver con la Torá, con los mandamientos del reino, pero también a través del Mesías. Y es un punto de vista que está en la Biblia, no me lo inventé yo, ni es de mi propia denominación o de mi propia doctrina, ¿sí? Entonces, ¿qué es el evangelio? El evangelio es que usted y yo entramos nuevamente a ser pueblo de Israel a través de Jesús, porque era el único recurso que Dios encontró para perdonar nuestros pecados. Pero una vez tú entras nuevamente al pacto, ¿sí?, sellado a través del Espíritu Santo en tu corazón, debes empezar a indagar de qué se trata la Torá, de qué se tratan los mandamientos y empezar a obedecer. Mire que, por ejemplo, si usted lee el libro de Hechos capítulo 20, usted se va a dar cuenta, por ejemplo, que cuando Pablo llega a Éfeso, dice la palabra de Dios que Pablo estuvo 2 años en Éfeso enseñándole la palabra. ¿Ustedes creen que si el mensaje del evangelio fuera solamente recibe a Cristo, sea bautizado, vive por gracia, recibe el Espíritu Santo y se acabó? ¿Para qué se demoraba Pablo 2 años predicándole esto? ¿Qué era lo que Pablo les enseñó? ¿Sí? Y yo se lo puedo citar, no lo busco. Libro de Hechos 20. Perdón, es en el 19. Dice el 19, dice, pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo la revelación del camino delante de la multitud, entonces se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos que habían creído, discutiendo cada día en la casa de estudios de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Entonces, ¿qué era lo que le enseñaban en 2 años? Muchas veces usted y yo vamos y nos sentamos a una congregación, no voy a nombrar ninguna congregación, ninguna denominación, y usted cada 8 días le predican el mismo mensaje. Y usted mismo se pregunta, bueno, ¿y yo para qué me siento cada 8 días aquí? Para escuchar de que la fe, para escuchar de que Jesús, para escuchar de que el bautismo, de que el Espíritu Santo, todo eso tenemos que aprenderlo, amén. ¿Sí? Pero la pregunta es, ¿los discípulos, los apóstoles, predicaban ese mensaje tan suave? La pregunta es, ¿para qué se demoraban
Pablo 2 años en Éfeso estudiando la palabra, porque había demasiado que enseñar. ¿Amén? ¿O para qué le dijo Pedro a los otros apóstoles? Les dijo, mire, nosotros no nos podemos dedicar solamente a atender las mesas. Nosotros como pastores tenemos que dedicarnos a la oración y al estudio de la palabra, que era lo que tanto estudiamos. Si el mensaje fuera un mensaje tan suave y tan sencillo, y como hoy en día se predica, ¿para qué se tenía que dedicar Pedro totalmente al estudio de la palabra y a la oración? Pues para poder alimentar al pueblo de Dios. Mire este libro no es así, no así de grueso. Y para yo poderles enseñar a ustedes todo el consejo que hay aquí, tengo que sentarme a estudiar por lo menos 2 horas diarias. Porque si no, no voy a tener que darles a ustedes espiritualmente. ¿Amén? Entonces miren que el Evangelio, el Evangelio sí recibe a Jesús. Tus pecados te son perdonados si los recibes en tu corazón y lo confiesas con tu boca. Pero de ahí para allá hay que completar el mensaje enseñándole a las personas a obedecer a Dios, a obedecer los mandamientos, a celebrar la fiesta, a celebrar el Shabbat. ¿Por qué? Porque ya entraste al pacto, ya tenés el Espíritu Santo, y si tenés el Espíritu Santo te ayuda a obedecer eso que en la carne no podías obedecer antes. Amén. Entonces no sé si tengan preguntas, eso era lo que les quería enseñar. ¿Tienen preguntas? Entonces vamos a orar. Amado Dios, delante de tu presencia disponemos nuestros corazones, Señor. Disponemos nuestras vidas para bendecirte, para exaltarte, para darte gracias, amado Dios. Padre, hoy nos has enseñado realmente qué es tu Evangelio, Señor. ¿Qué es lo que contienen esas buenas nuevas del reino, Señor? No permitas que esa palabra se aparte de nuestros corazones, Señor, sino que cada día colócanos el sentir, Señor, de hacer tu voluntad. Colócanos el sentir de guardar tu palabra, de guardar tus mandamientos, de acercarnos cada día más a ti, Señor. Padre, bendícenos, y así como hoy nos tienes con bien, llévanos con bien, Señor. En el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén.